tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta edición de hoy lunes 10 de agosto. Iniciamos de inmediato recordando el reporte de datos del Ministerio de Salud del día de ayer domingo. Se registraron 484 casos nuevos de COVID-19, 37 son por nexo epidemiológico, 447 de ellos por laboratorio, 23.286 casos confirmados acumulados desde que inició la pandemia hace 5 meses. Un total de 7.730 personas ya se recuperaron de la enfermedad, 376 permanecen hospitalizadas y el día de ayer domingo se registraron 7 nuevos fallecimientos para un total de 235 lamentables fallecimientos acumulados desde el pasado mes de marzo que inició la pandemia en nuestro país. Precisamente como les decía, para este domingo 9 de agosto se generó nuevamente un aumento en la cantidad de pacientes hospitalizados y se reportaron 484 casos nuevos de COVID-19, así lo informó el Ministerio de Salud en conferencia de prensa. Veamos. El Ministerio de Salud reportó un total de 23.286 casos de COVID-19 acumulados en el país desde que inició la pandemia el pasado mes de marzo. Para este 9 de agosto se sumaron 484 nuevos casos, 37 son por nexo epidemiológico y 447 por laboratorio. Se trata de 10.670 mujeres y 12.616 hombres, de los cuales 17.135 son costarricenses y 6.151 extranjeros. 376 personas se encuentran hospitalizadas, 86 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de los 28 a los 87 años. Eso significa un aumento de personas hospitalizadas y en cuidados intensivos con respecto al último reporte del sábado, debido a que ese día se registraron 360 personas ocupando camas de un hospital, mientras que en cuidados intensivos se encontraban 80 personas. 376 personas han sido hospitalizadas, 86 de ellas se encuentran en cuidados intensivos con un rango de edad que va de los 28 a los 87 años. Para hoy se reportan 7 lamentables fallecimientos, 6 hombres y una mujer con un rango de edad de los 48 a los 90 años. En total se contabilizan ya 235 fallecimientos relacionados con el COVID-19. Además, se registraron para este domingo 9 de agosto 7 fallecimientos. De ellos, 6 son hombres y una mujer, con rangos de edad entre los 48 y 90 años. Se contabilizan casos positivos en 81 cantones. Por edad tenemos 19.318 adultos, 1.493 adultos mayores y 2.348 menores de edad. 127 se encuentran en proceso de investigación. Se registran 7.730 personas recuperadas en 80 cantones. A la fecha se registran 7.730 personas recuperadas en 80 cantones. Siempre en estos temas, el Gobierno de la República anunció hoy una estrategia para escuchar a todos los sectores del país que tengan propuestas para reactivar la economía y generar nuevos empleos en medio de la pandemia. Con el fin de llegar a un acuerdo con los empresarios, sindicatos y otros sectores, el gobierno anunció la estrategia denominada Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga, para iniciar un proceso de reactivación económica en medio de la pandemia por el COVID-19. Así lo anunció este domingo en conferencia de prensa la vicepresidenta de la República, Epsi Campbell. Y hoy quisiéramos profundizar de manera que podamos dialogar, es no solamente escuchar, sino que dialogar y consultar a la ciudadanía. Y este proceso lo que pretende es trabajar en 3 grandes ejes: el eje relacionado con las finanzas públicas, cuáles son las respuestas que tendremos que dar como país para hacer una propuesta al Fondo Monetario Internacional. Ese es un periodo muy corto que vamos a tener. El otro gran tema sobre el que queremos escuchar propuestas, el que estamos necesitados de construir de manera conjunta, es el tema de la reactivación económica, cómo y de qué manera podemos hacerlo, cuáles son las ideas que tienen los sectores, todos los sectores productivos, los sectores sociales, los sectores empresariales, las cooperativas, los sindicatos.
Durante la pandemia, el gobierno recibió cerca de 800 inquietudes de diversos sectores, principalmente relacionadas con la reactivación económica, creación y protección de empleos, así como de materia fiscal, por lo que ahora hacen un llamado a presentar las propuestas en estos temas. Para continuar con el proceso de diálogo que tanto requiere el país. En esa dirección, hemos definido, como bien lo dijo la señora vicepresidenta, un espacio, y esto es muy acotado por razón de tiempo, donde vamos a solicitarles, lo vamos a hacer de manera formal, a todas las personas y a los grupos organizados que nos hicieron llegar propuestas en el periodo de escucha, para que puedan ensanchar o precisar algunos temas, concretamente con los que tienen que ver con las finanzas públicas, que tienen que ver con ingresos, que tienen que ver con el gasto, que tienen que ver con los activos. Para recibir las propuestas relacionadas con el Fondo Monetario Internacional serán desde este domingo 9 hasta el 20 de agosto. Y los planteamientos relacionados con reactivación económica y empleo se recibirán del 9 de agosto al 15 de septiembre. Además, se realizarán reuniones e intercambios con el gobierno. Al 27 de mayo, cerca de 44 documentos. Estamos terminando de sistematizar los documentos que hemos recibido hasta el día del viernes pasado. Eso estará listo en el sitio web a partir del martes. Y decía que estamos... primero queremos ampliar la visión, porque es nada más, son sectores muy importantes, pero no tenemos a todos los sectores ahí. Entonces queremos en este momento ampliar la visión sobre las propuestas en las que están pensando los distintos sectores de la sociedad. Los interesados pueden obtener información y enviar sus propuestas al enlace gobiernoabierto.go.cr/Costa Rica-escucha-propone-dialoga. La invitación es abierta a toda la ciudadanía para la participación de alguna de estas tres temáticas de reactivación económica, generación de empleo y finanzas públicas. Les recordamos que los datos se van a estar actualizando hoy lunes 10 de agosto a eso de la 1 de la tarde, y por supuesto que les estaremos llevando todos los detalles acá en Canal 13. Continuamos con más. El gobierno unificó la restricción vehicular en todo el país. Ahora el horario de esta será de lunes a viernes de 5 de la mañana a 9 de la noche. Sábados y domingos de 5 de la mañana a 7 de la noche, tanto en cantones de alerta amarilla como en alerta naranja. Los cambios regirán a partir de este lunes 10 de agosto de la siguiente manera. Para los cantones en alerta amarilla durante todo el mes de agosto, se mantendrá la distribución de placas ordinarias. Es decir, que no circularán los lunes las placas terminadas en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. Los sábados las placas terminadas en números pares y los domingos las que terminan en número impar. Los cantones en alerta naranja durante la fase de cierre del 10 al 21 de agosto, la circulación por placas se restringe a un día entre semana y un día de fin de semana, salvo la lista de excepciones. Por ende, las placas autorizadas para circular son los lunes las que terminan en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, los sábados las placas terminadas en número impar y los domingos los números pares. En las zonas fronterizas se mantiene la restricción vehicular diferenciada, de lunes a domingo de 5 de la mañana a 5 de la tarde. En cantones en alerta naranja durante la fase de cierre, la circulación por placa se restringe a un día entre semana y un día el fin de semana. Se ha identificado como la movilidad entre diferentes zonas, una movilidad ampliada, es lo que facilita esa transmisión del virus. Para eso se ha creado una estrategia que tiene excepciones a la restricción vehicular, y lo que buscamos es que las personas que no tengan que salir a cosas distintas a trabajar, porque para eso están las excepciones y ya se han establecido así, que se mantengan dentro de las zonas que en este momento presentan el mayor riesgo. Pese a los cambios, el ministro de Salud, Daniel Salas, dijo a la población que se debe evitar salir de casa, a menos que sea necesario, y para eso se debe utilizar mascarillas o caretas. Como hemos indicado, que podamos tener más flexibilización en la restricción vehicular
en la apertura de establecimientos también conlleva una responsabilidad de todos y todas, como lo hemos visto desde el inicio. Y yo de verdad que estoy muy confiado en que la responsabilidad también de los gobiernos locales, de los alcaldes, de las cámaras, va a hacerse cumplir en medio de todas estas fases. Y lo que hemos venido diciendo, vean, la vida solo se vive una vez. Este es un año sumamente difícil, particular, diferente. Y el hecho que podamos cuidarnos todos y todas para que la mayor cantidad posible de personas puedan estar el próximo año con nosotros. Eso solamente, también esa oportunidad la vamos a tener solamente una vez, de poder cuidarnos así, de esta forma como lo estamos haciendo. Los cambios regirán durante todo el mes de agosto. Los comercios también tendrán una mayor apertura durante este mes de agosto, con excepción del próximo fin de semana por la celebración del Día de la Madre. Las autoridades solicitan a los empresarios y también a los gobiernos locales velar porque se cumplan a cabalidad todos los protocolos de salud. Debido a los cambios en la restricción vehicular, los comercios también tendrán una mayor apertura a partir de este lunes, pues funcionarán de lunes a viernes de 5 de la mañana a 9 de la noche, sábados y domingos de 5 de la mañana a 7 de la noche. Para el sábado 15 y domingo 16 de agosto, solo podrán funcionar aquellos establecimientos habilitados por excepción del Ministerio de Salud. Tenemos que entrar a un modelo de autorregulación. ¿Qué es eso? Yo mismo me controlo. Yo mismo hago mi propia lista, yo le pongo a mi cliente en una forma visible qué estoy cumpliendo yo con este protocolo sectorial en los sectores que vamos a hacer mención ahora, y cuando yo cumplo con este protocolo sectorial, yo me autorregulo y por supuesto vamos a contar, como bien lo plantea don Alexander Solís y don Daniel, con la colaboración en la inspección aleatoria por parte de las cámaras y también de la Policía Municipal. El jerarca de salud Daniel Salas hizo un llamado a los gobiernos locales y dueños de los comercios para que cumplan con los protocolos de salud. Estamos depositando una confianza en ustedes para que justamente honren ese cumplimiento de protocolos. Y otra cosa es que es muy necesario que la población aumente también el uso de mascarillas y las caretas. Hemos visto que hay un buen porcentaje de la población que ya ha estado usándolas de forma continua, o constante más bien, pero lo más importante acá es que siempre que vayan a diferentes lugares en donde hay atención al público, estén utilizándolas. No solamente la población que va a esos lugares, sino también los que están atendiendo en esos lugares. En los cantones con alerta naranja, durante la fase de cierre, es decir, del 10 al 21 de agosto, se habilitará entre semana el funcionamiento de restaurantes, sodas, cafeterías, plazas de comidas, tiendas en general y tiendas por departamento, salones de belleza con cita previa, los supermercados sin limitaciones de secciones, todos los establecimientos con un aforo del 50%. Mientras que para los cantones en alerta amarilla del 10 al 21 de agosto, todos los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento podrán abrir de manera regular. Entre el 1 de mayo y el 31 de julio, el plenario legislativo aprobó 43 leyes. De ese total, 9 son para la atención de la pandemia y las otras se relacionan con temas económicos, de hacienda, turismo y 2 reformas constitucionales. La ley que traslada los feriados del 2020 y 2021 para los lunes como una forma de incentivar el turismo. La ley que modifica el pago al sector turístico del impuesto al valor agregado IVA. La exoneración del IVA al sector de construcción. Una reforma para que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM, pueda disponer de recursos provenientes de impuestos a licores, cervezas y cigarrillos para destinarlos a la atención de las personas adultas mayores ante la emergencia, y el segundo presupuesto extraordinario, que incluyó los recortes al gasto público y el financiamiento para el bono proteger, fueron parte de las leyes que se aprobaron en este periodo de sesiones ordinarias. Además, los diputados dieron el visto bueno a la ley que penaliza el abandono de las personas adultas mayores, la ley contra usura, la ley contra el acoso callejero, la ley contra la violencia y el racismo en el deporte y la reforma al artículo 116 de la Constitución Política, que ordena los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Legislativa, así como la adición de un párrafo al artículo 50 de la Constitución para reconocer y garantizar el derecho humano
del acceso al agua. El plenario legislativo realizó 37 sesiones, solo en una se rompió el quórum y solo en una no se pudo realizar por falta de quórum. En este periodo también se presentaron 168 proyectos de ley, de los cuales 148 son iniciativas de los diputados y 20 del Poder Ejecutivo. El gobierno inició la consulta para crear una política pública para los pueblos indígenas que busca garantizar y proteger los derechos de esta población. Esta política buscaría promover el desarrollo indígena de los pueblos mediante la acción autónoma de los pueblos indígenas para formular y perseguir un plan de vida propio. Por otro lado, pretende una planificación para la administración de recursos financieros en las entidades públicas que se relacionan directamente con estas poblaciones. El Instituto de Desarrollo Rural INDER, junto con el apoyo del Viceministerio de la Presidencia, el Ministerio de Justicia y Paz y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, desde el año 2015 trabajan en la elaboración y ejecución del Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas, el cual propone regularizar las tierras y los territorios indígenas del país en los próximos 6 años. La construcción de esta política se anunció en el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Reiteramos la implementación de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de los pueblos Broran, de Terraba y Bribri de Salitre. Para saldar pendientes que tenemos como país con los 8 pueblos indígenas, en los próximos días estaremos ejecutando, junto con los pueblos indígenas, el BID, la FAO y agencias del Sistema de Naciones Unidas, la consulta de la política pública de los pueblos indígenas. Esta será una política que fortalezca la autonomía y la territorialidad, el desarrollo de los pueblos, la inclusión y la eficiencia institucional en la atención de la población indígena del país. Siempre en estos temas, el Instituto Mixto de Ayuda Social desarrolló diversos programas sociales para las familias indígenas. En general, se atendieron 6.952 familias, lo que representa a 2.762 familias más en comparación con el mismo periodo del año anterior. El área regional Brunca registra la mayor inversión, seguida de la Huetar Caribe y Cartago, con una ejecución que se debe a las transferencias de Crecemos y Avancemos para la permanencia de niños y niñas y jóvenes en las aulas de preescolar, materno, infantil, transición, primaria y secundaria. También se destinaron recursos a la atención de la niñez entre los 0 y 12 años en las casas de la alegría para atender a 887 niñas y niños indígenas. En cuanto a la pandemia por el COVID-19, el IMAS destinó recursos y alimentos para la atención de la emergencia en estos territorios. Y este sábado 8 de agosto falleció el primer privado de libertad por causas relacionadas al COVID-19. Así lo confirmó el Ministerio de Justicia. La viceministra de Justicia, Diana Posada, confirmó la muerte de un hombre de 67 años privado de libertad por causas asociadas al COVID-19. Este privado de libertad provenía de uno de los centros Complejo Occidente en San Rafael de Alajuela. Allí había permanecido en aislamiento desde el pasado 25 de julio. Un día después se complicó y fue trasladado al hospital de Alajuela. Permanecía en aislamiento desde el 25 de julio y fue diagnosticado positivo por COVID-19 el 26 de julio. Él cursaba su enfermedad de manera estable dentro del centro penitenciario, sin embargo, el 6 de agosto presentó algunas complicaciones de salud y fue trasladado de manera urgente al Hospital de San Rafael en Alajuela, donde fallece el día de hoy. El caso de esta persona privada de libertad fue considerada en abril por el Instituto Nacional de Criminología, quien determinó que carecía de las condiciones externas para mantenerse en un ambiente semi-institucional. Queremos darle tranquilidad a las familias y a todas las personas privadas de libertad de que nuestros protocolos se siguen cumpliendo y seguirán cumpliéndose y que estamos todos los días en el sistema penitenciario, todas y cada una de las personas que trabajamos en él, cuidando de nuestra gente. Para este 8 de agosto, el Ministerio de Justicia registró 5 casos nuevos de coronavirus, 2 en la población penal y 3 funcionarios, de los cuales 2 tienen nexos externos, para un total acumulado de 70 casos activos en la población penitenciaria y 95 funcionarios. Hacemos una pausa, ya venimos con más información. Sus productos y servicios del BCR están a solo un formulario de distancia.
Aquí podrás solicitar la clave dinámica, apertura de cuentas, ahorro automático, solicitar su tarjeta de crédito, entre otros. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil desde la comodidad de su casa. Somos el Banco de Costa Rica. Quédese en casa. Las habilidades técnicas como herramienta para la vida empresarial son vitales en este momento de crisis. Conozca más acerca de este tema en Diálogos del Bicentenario, con la participación del presidente ejecutivo del INA, Andrés Valenciano, y Gisela Sánchez, presidenta de AmCham. Diálogos del Bicentenario, lunes 10 de agosto a las 9 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión. Te invita INA. El coronavirus COVID-19 se ha convertido en una pandemia. Ante esta emergencia de salud pública mundial, es importante recibir información confiable y que los especialistas nos orienten sobre las medidas preventivas. En cobertura informativa nacional e internacional. Coronavirus, la pandemia. Un programa que nos pone al día con lo sucedido en el mundo debido a este virus. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábados y domingos a las 6:30 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar informándose con Costa Rica Noticias. Las pólizas internacionales de solo $9.4 por día facilitarán el ingreso de turistas al país y ayudarán a reactivar la economía. La nueva reforma al decreto permite los seguros médicos internacionales siempre y cuando cubran los tratamientos de la COVID-19, el alojamiento en caso de ser necesario en cuarentena. El presidente ejecutivo de NINS informó que desde este viernes 7 de agosto, la entidad ofrecerá una nueva opción de seguro para viajeros, la cual ya se encuentra debidamente registrada ante la Superintendencia General de Seguros, SUGESE. Por $9 diarios, un turista de 45 años podrá visitar Costa Rica durante 2 semanas, con la protección y el respaldo de nuestra aseguradora costarricense. Hace pocos días nos comprometimos a brindar una segunda opción a los turistas con el único objetivo de aportar a la reactivación del turismo y evitar hasta donde fuese posible la saturación de los centros de salud públicos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Ofrecemos hoy esta nueva alternativa con precios más asequibles que estamos seguros nos permitirán brindar protección a cientos de turistas. Arias dijo que la finalidad es reactivar el turismo y evitar hasta donde sea posible la saturación de los centros de salud públicos. Por su parte, el ministro de Turismo, Gustavo Segura, manifestó que los turistas también pueden optar por las opciones internacionales de su preferencia, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Podría utilizar un seguro internacional en la medida en que cumpla con 4 condiciones básicas. Primero, que ese seguro vaya a estar vigente durante su estadía en Costa Rica. Segundo, que ese seguro explícitamente incluya gastos médicos o de internamiento por la eventualidad de un contagio de COVID por al menos $50,000. Esto nos garantizaría que cubriría el costo de esos gastos médicos o de internamiento. Tercero, que el seguro incluya una cobertura por extensión de la estadía y hospedaje en caso de tener que guardar cuarentena. Para esto, los turistas deben aportar una certificación, ya sea en inglés o en español, donde vengan muy claras esas condiciones. Los turistas interesados pueden comprar la póliza por internet o cotizar el seguro de viajeros en el sitio web del Instituto Nacional de Seguros. Los fondos de avales ofrecerían tasas de interés más bajas y plazos de 15 años para las empresas afectadas por la COVID-19. Las empresas que fueron afectadas por la COVID-19 y requieran de financiamiento por medio del fondo de avales deberán comprometerse a mantener el nivel de empleo existente en el momento de emitir el aval e intentar restablecer los empleos perdidos durante la pandemia. Según el presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, las empresas que resulten beneficiarias de estos créditos tendrían tasas de interés más bajas y plazos de hasta 15 años. Este fondo de avales lo que hace es otorgar una garantía, una fianza del Estado por el 80% del crédito y simplemente lo que le dice al banco es usted ayude. Va a jugarse usted con un 20%, yo me la juego con el 80%,
pero necesito que le ayude a las empresas. Es importante que las empresas se arrimen a los bancos, que las empresas sepan que tienen que poner garantías, que el 80% lo va a poner el Estado, pero que ellas tienen que poner garantías en ese sentido y tienen que probarle a los bancos, primero, que pueden sobrevivir, segundo, que el sobrevivir permite eventualmente pagar. Eso les permite accesar un crédito a más largo plazo, que pueden accesarlo hasta 15 años plazo, a una tasa de interés mucho más baja, porque están contando con un 80% de garantía del Estado. De aprobarse este proyecto de ley presentado el pasado jueves a la Asamblea Legislativa, se contaría con un capital de $300 millones provenientes de un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica. El fondo facilitaría financiamientos para capital de trabajo y readecuación de deudas. Nosotros estábamos visualizando con algunos análisis que esta medida podría alcanzar. Actualmente la población atendida es cercana a los 90.400 empresas. Entonces lo que se visualiza es que es una medida poderosa, pues dependerá en su momento de los cálculos que se realicen, pero también de esas 90.400 hay 35.000 microempresas y que se pueden alcanzar una gran cantidad. La misma varía porque la estimación de cuántos empleos son, al final varía del tamaño de las empresas beneficiarias. Entonces sería inadecuado señalar un monto de empleos totales, pero sí por lo menos decir que cerca del 20% de las empresas del país estarían siendo beneficiarias. Este proyecto de ley será impulsado como prioridad en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. El ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, deberá dar explicaciones a los diputados sobre la minería ilegal en Cruzitas. Antes de dejar su puesto en el Ministerio de Ambiente, los diputados quieren que Carlos Manuel Rodríguez rinde cuentas al país de su gestión y responda a las preguntas de los legisladores relacionadas con la minería ilegal que se da en Cruzitas actualmente. Este jueves, en el plenario, los diputados aprobaron con 40 votos una moción que indica que el jerarca deberá comparecer sobre las acciones realizadas por el MINAE en torno a la minería ilegal de Cruzitas de San Carlos, finca Vivoyet y terrenos aledaños. Además, deberá referirse a la Ley 8.904, reforma al Código de Minería y sus reformas a la ley para declarar a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto, lo que permitió la demanda de la empresa Infinito Gold contra nuestro país. Con la firma de más de 23 diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, he presentado junto con mis compañeros María José Corrales y mi compañero Jorge Luis Fonseca esta moción para llamar a comparecer al ministro Carlos Manuel Rodríguez, el ministro del MINAE, que me parece que antes de asumir un puesto internacional de prestigio, primero debería darle explicaciones al país acerca de su gestión en materia ambiental y específicamente en el caso de la minería en Cruzitas y las devastadoras gestiones y resultados en contra del ambiente con un alto impacto socioeconómico en contra del Estado costarricense. Por eso creemos fundamental que el señor ministro comparezca ante el plenario legislativo, porque tenemos muchas preguntas para formularle y ojalá que pronto podamos tenerlo aquí al señor Carlos Manuel Rodríguez para que ofrezca detalles de su gestión en materia de la administración de Cruzitas y la minería en nuestro país. Rodríguez presentó esta semana su renuncia de manera oficial para asumir la dirección del Fondo Mundial Ambiental. La renuncia del jerarca se hará efectiva el próximo 31 de agosto. La nueva serie llamada Juguemos del MEP, para que los estudiantes puedan aprender desde casa, se transmitirá a partir de hoy, 10 de agosto, por 13 Costa Rica Televisión. Juguemos es la nueva alternativa de aprendizaje que lanzará el Ministerio de Educación Pública para que los estudiantes aprendan desde casa. En cada episodio, los presentadores brindarán ideas para aprender jugando y motivando a los niños y niñas a hacer actividades en las que pueden sumar insignias que obtendrán al final de cada episodio. Esto a modo de medallas simbólicas que reconocen sus destrezas. Los capítulos son Movámonos jugando con números. La lectura es alegría. Hagamos arte, contemos historias, mundo de sabores y más.
Para nosotros en Café Nacional es un gusto este tipo de alianzas que se están haciendo entre el CINAR, la UNED y también el Ministerio de Educación Pública. A partir de este lunes, en la franja de Aprendo en Casa dentro de Café Nacional a las 9 de la mañana, le daremos la bienvenida a este programa, a esta serie de programas que se llama Juguemos y que pues la UNED preparó para continuar con el proceso educativo de los chicos y chicas que están en casa. Así que nos enorgullece ser parte de esto. El programa estará en su pantalla a partir del próximo 10 de agosto, todos los días desde las 10 de la mañana por 13 Costa Rica Televisión, como parte de la franja horaria Aprendo en Casa de Café Nacional. También a través de varios medios de comunicación asociados a la Cámara Nacional de Radio y Televisión, Canartel, así como la Unión de Medios Regionales y Alternativos. También la plataforma de audiovisuales de la UNED y las redes sociales del Ministerio de Educación. Tendremos la oportunidad de observar unos maravillosos programas que se han desarrollado en alianza con la Universidad Estatal a Distancia. Esos programas se llaman Juguemos. La idea es tener espacios lúdicos con facilitadores que nos permitan, en conjunto con los chicos, desarrollar ideas innovadoras y creativas, pero también para aprender de la mano con estas ideas. La serie consta de 15 capítulos cortos para realizar actividades lúdicas en que los niños de 7 y 9 años puedan participar. Iniciamos con las noticias internacionales. En Panamá, un grupo de 1.500 migrantes pidieron que se les permita continuar su camino a pesar de la pandemia. Tensión en un campamento de migrantes en el sur de Panamá, cerca de la frontera con Colombia, donde 1.500 migrantes irregulares llevan más de 6 meses varados en la selva, en condiciones precarias en medio de la pandemia. Exigen que los dejen continuar hacia Estados Unidos y México, pese al cierre de las fronteras en Centroamérica por la situación sanitaria. Realizó actividades hostiles contra la población, contra algunos bienes de la población, y contra las instalaciones de Senafrón, y hasta golpearon con algunas piedras que no llegó a mayores unidades de la policía. Esto no se pudo permitir. Hubo la judicialización del caso que está en proceso. Son 12 personas. Cualquier situación, repórtela automáticamente al director, a la Dirección de Servicio Nacional de Frontera, que es el que tiene la custodia policial en ese sector, para judicializar el caso. Durante la escalada de violencia, según la Fiscalía panameña, un grupo de migrantes incendió algunas instalaciones con material sanitario y ayuda humanitaria. Los disturbios terminaron con 12 detenidos y enfrentamientos con la población local. El gobierno ha anunciado 280 deportaciones tras diversos actos violentos. Brasil superó las 100.000 muertes por COVID-19 y 3 millones de infectados. 1000 globos rojos surcaron el cielo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, este sábado, por los más de 100.000 muertos que se ha cobrado el COVID-19 en Brasil. Globos rojos y cruces negras que la ONG Río da Paz instaló en la playa como crítica a la gestión de la pandemia por el gobierno brasileño. Este es un acto de ciudadanía. Me duele estar aquí, que el día de mañana mi hijo no esté a mi lado en el Día del Padre, aunque sí lo esté espiritualmente, y me duele mucho ver a la gente que dice que esto es mentira, que es un bulo y un acto de terror, decía el padre de una víctima del COVID-19. Mientras se superan los 100.000 muertos y los 3 millones de infectados, los hinchas del equipo Palmeiras celebraban en Sao Paulo, sin distancias ni mascarillas, la victoria sobre el Corinthians en la final del campeonato paulista. Así de nada sirve que los partidos se celebren sin público. Por eso un colectivo de actores ha endosado capa negra y guadaña para simular la muerte y concienciar a la población de la necesidad de protegerse contra el COVID. Italia, Francia y España registran un repunte en los casos de COVID-19. París impone la mascarilla. En Francia ha aumentado la circulación del virus, 12 fallecidos en 24 horas y casi 2.300 nuevos contagios. Bajo multa de 135 euros, la mascarilla será obligatoria, entre otros sitios, en las orillas del Sena y el canal Saint-Martin, en los principales mercados de la capital francesa o en zonas turísticas, como los alrededores del Sacré-Cœur.
Es necesario pero complicado, no podemos respirar bien y es difícil entendernos con los clientes porque también llevan mascarillas, aunque estemos a 1,5 metros. Mejor usar mascarillas y podemos trabajar en lugar de estar confinados. España se ha situado en la 11ª posición del mundo en número de contagios con 314.000 casos, tras adelantar al Reino Unido, según la Organización Mundial de la Salud. Cataluña ha vuelto a registrar un nuevo repunte con 1.275 infectados. La previsión de número de contagios indica que será más intensa cuando bajen las temperaturas y aumenten las reuniones en lugares cerrados. Italia sufre un repunte de contagios hasta los 463 en 24 horas. Roma ha confirmado 38 nuevos casos, de los que 22 fueron importados desde Rumanía, India, Croacia, Ucrania, Rusia y Tailandia. Y no solo el COVID-19 afectó el turismo en Italia, ahora también lo hace un enorme glaciar. Un enorme glaciar amenaza con desprenderse del Mont Blanc en Courmayeur, un municipio italiano en los Alpes. Como medida preventiva, 70 personas han sido evacuadas y se han cerrado al tráfico algunas carreteras. Según el director de Gestión de Riesgos Naturales del Valle de Aosta, la cantidad de hielo que podría deslizarse montaña abajo equivaldría al Duomo de Milán. Una situación que ha dejado a los hosteleros sin turistas. Muchos clientes llamaron porque tenían miedo de que no pudiesen venir a comer aquí. Tenían miedo de venir por el glaciar. Así que hemos perdido clientela. Es verdad que hay avalanches en invierno y existe la posibilidad de que haya desprendimientos en verano. Pero en mi opinión, el riesgo es muy bajo. El desprendimiento podría deberse al cambio brusco de temperatura que subirá durante el fin de semana. Se prevé que la situación de peligro máximo se prolongue hasta el lunes. Un accidente aéreo en India dejó como saldo 18 muertos y 100 personas hospitalizadas. La tragedia aérea ha dejado un panorama desolador en India. Un avión de Air India Express que venía de Dubái se ha estrellado este viernes en la localidad de Karipur, a 30 kilómetros de Calcuta. A bordo viajaban 190 personas, entre ellos 10 niños y 7 miembros de la tripulación. El vuelo formaba parte de un programa de repatriación por la COVID. Los voluntarios se desplazaron a la zona para ayudar en las labores de rescate. Encontré a una niña debajo de una caja en el avión. Cuando la cogí vi que tenía heridas graves en la cabeza. Era una niña pequeña, tendría 1 año y medio. La trasladé en el coche. Si hubiese ido en ambulancia, tal vez podría haberse salvado. Al llegar al hospital había muerto. El avión, que había intentado aterrizar sin éxito en 2 ocasiones, sobrepasó la pista debido a la fuerte lluvia y se precipitó por una pendiente antes de partirse en 2 trozos. El accidente ha dejado 18 fallecidos, entre los que se encuentran los 2 pilotos, y hay más de 15 heridos graves, pero la mayoría de los pasajeros pudieron salir por su propio pie. En el campo deportivo, en 4 años de existencia, primero como Sporting San José y ahora como Sporting FC, tanto en masculino como en femenino, este club incorporó el fútbol de amputados a su cartera. Sporting FC. Quizá este nombre se le haga familiar porque aunque solo tiene 4 años en el fútbol nacional, este 2020 logró subir a Primera División tras vencer en la final a Escasuseña. Este club asumió la franquicia que dejó Generación Saprissa y rápidamente se volvió protagonista en la Liga de Ascenso, y es lo que pretende hacer ahora como Benjamín en la División de Honor. Pero este club no es solo un equipo de primera división, es también ligas menores, fútbol femenino, que por cierto figura en los primeros lugares de la tabla, y ahora también será fútbol para amputados, así lo anunciaron recientemente. Todo esto es parte del trabajo social que desea realizar el equipo, según el director deportivo y también entrenador del primer equipo, Randall Rowe, quien además aseguró que este proyecto se trata de deporte e incluso piensan en llegar a tener un equipo de baloncesto nacional. Ahora el tema de fútbol amputados y sí, podríamos tener una posibilidad más adelante con fútbol playa y con básquetbol también. Hace un año, los hermanos José y Osael Maroto, antiguos dueños de la empresa Maica, asumieron el club y se trazaron objetivos que, según Rowe, con mucho trabajo, incluso los llevará a tener un centro de alto rendimiento similar al que acaba de estrenar el Liga Deportiva Alajuelense en un corto plazo. Tener nuestro propio centro de formación, ¿verdad? Tener un estadio
tener algo similar a lo que tiene Alajuela en este momento para poder desarrollar más a los jóvenes. Y se está buscando las posibilidades de tener esos terrenos para tener nuestras propias canchas, nuestros propios estadios y poder hacer muchas cosas más que solo con espacio, ¿verdad? Que en este momento es muy limitado. Actualmente los equipos de esta franquicia entrenan en el estadio Ernesto Romuser de Pavas, lugar donde el equipo montó un proyecto de ligas menores apoyando jóvenes de zonas marginales de la zona de Pavas con el respaldo de la Municipalidad de San José. Y tal y como los equipos ya lo presagiaban, por lo que se prepararon desde el torneo anterior, la Apertura 2020 no tendrá gente en las graderías de sus estadios. Y ante ello, cada equipo tiene planeadas estrategias para subsanar un importante faltante económico. Las dudas quedaron aclaradas. Por lo que resta del año, el fútbol tendrá sus gradas vacías. La segunda ola pandémica producto del COVID-19 no se materializó en disminución, y más bien en las últimas semanas se incrementaron los casos y las lamentables pérdidas humanas. Ante esto, el Ministerio de Salud estableció que ningún espectáculo o actividad deportiva podrá tener asistencia a sus estadios o inmuebles. Así las cosas, el panorama ya se lo presagiaban los dirigentes de nuestro fútbol, quienes desde que acabó el torneo anterior comenzaron a trabajar en estrategias para que esto no afectara en tanto las finanzas de sus equipos en el corto plazo, cada quien con sus formas, pero subsanando el faltante que tendrán en taquillas. Al menos nosotros somos un club que las taquillas en el presupuesto era muy bajo, muy bajo. Te estoy hablando de entre un 18 y 17%, por ahí anda las taquillas del semestre. Entonces lo que estamos haciendo es rebajando gastos que hacíamos y también hasta en la planilla. La estamos bajando un poco para no tener que contar con ese porcentaje de la taquilla. Tenemos que innovar y hacer cosas diferentes, tocar otras puertas que no se tocaron, tratar de implementar el sistema de mantas de otra publicidad en cuanto a lo que podamos hacer para enfrentar esta nueva temporada y a la misma vez seguir pensando en el siguiente. Entonces hemos estado afinando el lápiz y tocando puertas para poder enfrentar el siguiente torneo. Colocación de jugadores en el fútbol extranjero, por eso se está apostando a un proyecto joven, sabiendo que los jugadores de cierto nivel de edad son los que se pagan mejor y se colocan mejor. Una reestructuración en todo el orden financiero y presupuestario del club para poder limitar los gastos y también los ingresos, determinarlos para cuentas fijas y gastos fijos, ¿verdad? El otro tema que me parece importante con el que se está trabajando, que podría mejorar mucho no solo la situación del Herediano, sino de los clubes en general, corresponde a la posibilidad y a la lucha que se está dando como clubes para que se apruebe el proyecto de ley para el patrocinio de las marcas de licores en los eventos deportivos en concreto en el fútbol. Por lo que se constata, si bien es probable que la economía de los equipos se vea algo golpeada en el futuro próximo, también desde que se reinició el certamen anterior sin la opción de las taquillas, los clubes han trabajado pensando en que esta opción continuara para la Apertura 2020, razón por la cual esperan que el golpe económico no sea tan duro. Hacemos una pausa comercial, quédese con nosotros, ya venimos con más información. Juguemos. La UNED y el MEP te invitan a aprender jugando. A partir del 10 de agosto, todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, como parte de la franja Aprendo en Casa de Café Nacional. Juguemos. En 13, Costa Rica Televisión y a través de audiovisuales.uned.ac.cr. Código 13. Acceso a la tecnología. Los miércoles a las 9 de la noche. Con repetición los viernes a las 11:30 de la noche. Y los sábados a las 11:30 de la mañana. En 13. Costa Rica Televisión. Celebre con nosotros la Santa Misa desde la Catedral Metropolitana en San José. De lunes a viernes a las 5:15 de la tarde. En 13.
Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta edición de hoy lunes 10 de agosto. Iniciamos de inmediato recordando el reporte de datos del Ministerio de Salud del día de ayer domingo. Se registraron 484 casos nuevos de COVID-19, 37 son por nexo epidemiológico, 447 de ellos por laboratorio, 23.286 casos confirmados acumulados desde que inició la pandemia hace 5 meses. Un total de 7.730 personas ya se recuperaron de la enfermedad, 376 permanecen hospitalizadas y el día de ayer domingo se registraron 7 nuevos fallecimientos para un total de 235 lamentables fallecimientos acumulados desde el pasado mes de marzo que inició la pandemia en nuestro país. Precisamente como les decía, para este domingo 9 de agosto se generó nuevamente un aumento en la cantidad de pacientes hospitalizados y se reportaron 484 casos nuevos de COVID-19, así lo informó el Ministerio de Salud en conferencia de prensa. Veamos. El Ministerio de Salud reportó un total de 23.286 casos de COVID-19 acumulados en el país desde que inició la pandemia el pasado mes de marzo. Para este 9 de agosto se sumaron 484 nuevos casos, 37 son por nexo epidemiológico y 447 por laboratorio. Se trata de 10.670 mujeres y 12.616 hombres, de los cuales 17.135 son costarricenses y 6.151 extranjeros. 376 personas se encuentran hospitalizadas, 86 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de los 28 a los 87 años. Eso significa un aumento de personas hospitalizadas y en cuidados intensivos con respecto al último reporte del sábado, debido a que ese día se registraron 360 personas ocupando camas de un hospital, mientras que en cuidados intensivos se encontraban 80 personas. 376 personas han sido hospitalizadas, 86 de ellas se encuentran en cuidados intensivos con un rango de edad que va de los 28 a los 87 años. Para hoy se reportan 7 lamentables fallecimientos, 6 hombres y una mujer con un rango de edad de los 48 a los 90 años. En total se contabilizan ya 235 fallecimientos relacionados con el COVID-19. Además, se registraron para este domingo 9 de agosto 7 fallecimientos. De ellos, 6 son hombres y una mujer, con rangos de edad entre los 48 y 90 años. Se contabilizan casos positivos en 81 cantones. Por edad tenemos 19.318 adultos, 1.493 adultos mayores y 2.348 menores de edad. 127 se encuentran en proceso de investigación. Se registran 7.730 personas recuperadas en 80 cantones. A la fecha se registran 7.730 personas recuperadas en 80 cantones. Siempre en estos temas, el Gobierno de la República anunció hoy una estrategia para escuchar a todos los sectores del país que tengan propuestas para reactivar la economía y generar nuevos empleos en medio de la pandemia. Con el fin de llegar a un acuerdo con los empresarios, sindicatos y otros sectores, el gobierno anunció la estrategia denominada Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga, para iniciar un proceso de reactivación económica en medio de la pandemia por el COVID-19. Así lo anunció este domingo en conferencia de prensa la vicepresidenta de la República, Epsi Campbell. Y hoy quisiéramos profundizar de manera que podamos dialogar, es no solamente escuchar, sino que dialogar y consultar a la ciudadanía. Y este proceso lo que pretende es trabajar en 3 grandes ejes: el eje relacionado con las finanzas públicas, cuáles son las respuestas que tendremos que dar como país para hacer una propuesta al Fondo Monetario Internacional. Ese es un periodo muy corto que vamos a tener. El otro gran tema sobre el que queremos escuchar propuestas, el que estamos
necesitados de construir de manera conjunta es el tema de la reactivación económica, cómo y de qué manera podemos hacerlo, cuáles son las ideas que tienen los sectores, todos los sectores productivos, los sectores sociales, los sectores empresariales, las cooperativas, los sindicatos. Durante la pandemia, el gobierno recibió cerca de 800 inquietudes de diversos sectores, principalmente relacionadas con la reactivación económica, creación y protección de empleos, así como de materia fiscal, por lo que ahora hacen un llamado a presentar las propuestas en estos temas. Para continuar con el proceso de diálogo que tanto requiere el país. En esa dirección, hemos definido, como bien lo dijo la señora vicepresidenta, un espacio, y esto es muy acotado por razón de tiempo, donde vamos a solicitarles, lo vamos a hacer de manera formal, a todas las personas y a los grupos organizados que nos hicieron llegar propuestas en el periodo de escucha, para que puedan ensanchar o precisar algunos temas, concretamente con los que tienen que ver con las finanzas públicas, que tienen que ver con ingresos, que tienen que ver con el gasto, que tienen que ver con los activos. Para recibir las propuestas relacionadas con el Fondo Monetario Internacional serán desde este domingo 9 hasta el 20 de agosto. Y los planteamientos relacionados con reactivación económica y empleo se recibirán del 9 de agosto al 15 de septiembre. Además, se realizarán reuniones e intercambios con el gobierno. Al 27 de mayo, cerca de 44 documentos. Estamos terminando de sistematizar los documentos que hemos recibido hasta el día del viernes pasado. Esto estará listo en el sitio web a partir del martes. Y decía que estamos... primero queremos ampliar la visión, porque es nada más, son sectores muy importantes, pero no tenemos a todos los sectores ahí. Entonces queremos en este momento ampliar la visión sobre las propuestas en las que están pensando los distintos sectores de la sociedad. Los interesados pueden obtener información y enviar sus propuestas al enlace gobiernoabierto.go.cr/Costa Rica-escucha-propone-dialoga. La invitación es abierta a toda la ciudadanía para la participación de alguna de estas tres temáticas de reactivación económica, generación de empleo y finanzas públicas. Les recordamos que los datos se van a estar actualizando hoy lunes 10 de agosto a eso de la 1 de la tarde y por supuesto que le estaremos llevando todos los detalles acá en Canal 13. Continuamos con más. El gobierno unificó la restricción vehicular en todo el país. Ahora el horario de esta será de lunes a viernes de 5 de la mañana a 9 de la noche. Sábados y domingos de 5 de la mañana a 7 de la noche, tanto en cantones de alerta amarilla como en alerta naranja. Los cambios regirán a partir de este lunes 10 de agosto de la siguiente manera. Para los cantones en alerta amarilla durante todo el mes de agosto, se mantendrá la distribución de placas ordinarias. Es decir, que no circularán los lunes las placas terminadas en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. Los sábados las placas terminadas en números pares y los domingos las que terminan en número impar. Los cantones en alerta naranja durante la fase de cierre del 10 al 21 de agosto, la circulación por placa se restringe a un día entre semana y un día de fin de semana, salvo la lista de excepciones. Por ende, las placas autorizadas para circular son los lunes las que terminan en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, los sábados las placas terminadas en número impar y los domingos los números pares. En las zonas fronterizas se mantiene la restricción vehicular diferenciada, de lunes a domingo de 5 de la mañana a 5 de la tarde. En cantones en alerta naranja durante la fase de cierre, la circulación por placa se restringe a un día entre semana y un día el fin de semana. Se ha identificado como la movilidad entre diferentes zonas, una movilidad ampliada, es lo que facilita esa transmisión del virus. Para eso se ha creado una estrategia que tiene excepciones a la restricción vehicular y lo que buscamos es que las personas que no tengan que salir a cosas distintas a trabajar
porque para eso están las excepciones y ya se han establecido así, que se mantengan dentro de las zonas que en este momento presentan el mayor riesgo. Pese a los cambios, el ministro de Salud, Daniel Salas, dijo a la población que se debe evitar salir de casa, a menos que sea necesario, y para eso se debe utilizar mascarillas o caretas. Como hemos indicado, que podamos tener más flexibilización en la restricción vehicular, en la apertura de establecimientos, también conlleva una responsabilidad de todos y todas, como lo hemos visto desde el inicio. Y yo de verdad que estoy muy confiado en que la responsabilidad también de los gobiernos locales, de los alcaldes, de las cámaras, va a hacerse cumplir en medio de todas estas fases. Y lo que hemos venido diciendo, vean, la vida solo se vive una vez. Este es un año sumamente difícil, particular, diferente. Y el hecho que podamos cuidarnos todos y todas para que la mayor cantidad posible de personas puedan estar el próximo año con nosotros. Eso solamente, también esa oportunidad la vamos a tener solamente una vez, de poder cuidarnos así, de esta forma como lo estamos haciendo. Los cambios regirán durante todo el mes de agosto. Los comercios también tendrán una mayor apertura durante este mes de agosto, con excepción del próximo fin de semana por la celebración del Día de la Madre. Las autoridades solicitan a los empresarios y también a los gobiernos locales velar porque se cumplan a cabalidad todos los protocolos de salud. Debido a los cambios en la restricción vehicular, los comercios también tendrán una mayor apertura a partir de este lunes, pues funcionarán de lunes a viernes de 5 de la mañana a 9 de la noche, sábados y domingos de 5 de la mañana a 7 de la noche. Para el sábado 15 y domingo 16 de agosto, solo podrán funcionar aquellos establecimientos habilitados por excepción del Ministerio de Salud. Tenemos que entrar a un modelo de autorregulación. ¿Qué es eso? Yo mismo me controlo. Yo mismo hago mi propia lista, yo le pongo a mi cliente en una forma visible qué estoy cumpliendo yo con este protocolo sectorial en los sectores que vamos a hacer mención ahora, y cuando yo cumplo con este protocolo sectorial, yo me autorregulo y por supuesto vamos a contar, como bien lo plantea don Alexander Solís y don Daniel, con la colaboración en la inspección aleatoria por parte de las cámaras y también de la Policía Municipal. El jerarca de salud Daniel Salas hizo un llamado a los gobiernos locales y dueños de los comercios para que cumplan con los protocolos de salud. Estamos depositando una confianza en ustedes para que justamente honren ese cumplimiento de protocolos. Y otra cosa es que es muy necesario que la población aumente también el uso de mascarillas y las caretas. Hemos visto que hay un buen porcentaje de la población que ya ha estado usándolas de forma continua, o constante más bien, pero lo más importante acá es que siempre que vayan a diferentes lugares en donde haya atención al público, estén utilizándolas. No solamente la población que va a esos lugares, sino también los que están atendiendo en esos lugares. En los cantones con alerta naranja, durante la fase de cierre, es decir, del 10 al 21 de agosto, se habilitará entre semana el funcionamiento de restaurantes, sodas, cafeterías, plazas de comidas, tiendas en general y tiendas por departamento, salones de belleza con cita previa, los supermercados sin limitaciones de secciones, todos los establecimientos con un aforo del 50%. Mientras que para los cantones en alerta amarilla del 10 al 21 de agosto, todos los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento podrán abrir de manera regular. Entre el 1 de mayo y el 31 de julio, el plenario legislativo aprobó 43 leyes. De ese total, 9 son para la atención de la pandemia y las otras se relacionan con temas económicos, de hacienda, turismo y 2 reformas constitucionales. La ley que traslada los feriados del 2020 y 2021 para los lunes como una forma de incentivar el turismo. La ley que modifica el pago al sector turístico del impuesto al valor agregado IVA. La exoneración del IVA al sector de construcción
construcción, una reforma para que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM, pueda disponer de recursos provenientes de impuestos a licores, cervezas y cigarrillos para destinarlos a la atención de las personas adultas mayores ante la emergencia, y el segundo presupuesto extraordinario, que incluyó los recortes al gasto público y el financiamiento para el bono proteger, fueron parte de las leyes que se aprobaron en este periodo de sesiones ordinarias. Además, los diputados dieron el visto bueno a la ley que penaliza el abandono de las personas adultas mayores, la ley contra usura, la ley contra el acoso callejero, la ley contra la violencia y el racismo en el deporte y la reforma al artículo 116 de la Constitución Política, que ordena los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Legislativa, así como la adición de un párrafo al artículo 50 de la Constitución para reconocer y garantizar el derecho humano del acceso al agua. El plenario legislativo realizó 37 sesiones, solo en una se rompió el quórum y solo en una no se pudo realizar por falta de quórum. En este periodo también se presentaron 168 proyectos de ley, de los cuales 148 son iniciativas de los diputados y 20 del Poder Ejecutivo. El gobierno inició la consulta para crear una política pública para los pueblos indígenas que busca garantizar y proteger los derechos de esta población. Esta política buscaría promover el desarrollo indígena de los pueblos mediante la acción autónoma de los pueblos indígenas para formular y perseguir un plan de vida propio. Por otro lado, pretende una planificación para la administración de recursos financieros en las entidades públicas que se relacionan directamente con estas poblaciones. El Instituto de Desarrollo Rural INDER, junto con el apoyo del Viceministerio de la Presidencia, el Ministerio de Justicia y Paz y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, desde el año 2015 trabajan en la elaboración y ejecución del Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas, el cual propone regularizar las tierras y los territorios indígenas del país en los próximos 6 años. La construcción de esta política se anunció en el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Reiteramos la implementación de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de los pueblos Broran, de Terraba y Bribri de Salitre, para saldar pendientes que tenemos como país con los 8 pueblos indígenas. En los próximos días estaremos ejecutando, junto con los pueblos indígenas, el BID, la FAO y agencias del Sistema de Naciones Unidas, la consulta de la política pública de los pueblos indígenas. Esta será una política que fortalezca la autonomía y la territorialidad, el desarrollo de los pueblos, la inclusión y la eficiencia institucional en la atención de la población indígena del país. Siempre en estos temas, el Instituto Mixto de Ayuda Social desarrolló diversos programas sociales para las familias indígenas. En general, se atendieron 6.952 familias, lo que representa a 2.762 familias más en comparación con el mismo periodo del año anterior. El área regional Brunca registra la mayor inversión, seguida de la Huetar Caribe y Cartago, con una ejecución que se debe a las transferencias de Crecemos y Avancemos para la permanencia de niños y niñas y jóvenes en las aulas de preescolar, materno, infantil, transición, primaria y secundaria. También se destinaron recursos a la atención de la niñez entre los 0 y 12 años en las Casas de la Alegría para atender a 887 niñas y niños indígenas. En cuanto a la pandemia por el COVID-19, el IMAS destinó recursos y alimentos para la atención de la emergencia en estos territorios. Y este sábado 8 de agosto falleció el primer privado de libertad por causas relacionadas al COVID-19. Así lo confirmó el Ministerio de Justicia. La viceministra de Justicia, Diana Posada, confirmó la muerte de un hombre de 67 años privado de libertad por causas asociadas al COVID-19. Este privado de libertad provenía de uno de los centros Complejo Occidente en San Rafael de Alajuela. Allí había permanecido en aislamiento desde el pasado 25 de julio. Un día después se complicó y fue trasladado al hospital de Alajuela. Permanecía en aislamiento desde el 25 de julio y fue diagnosticado positivo por COVID-19 el 26 de julio. Él cursaba su enfermedad de manera estable dentro del centro penitenciario, sin embargo, el 6 de agosto presentó algunas complicaciones de salud y fue trasladado de manera urgente al Hospital de San Rafael en Alajuela, donde fallece el día de hoy. El caso de esta persona privada de libertad fue considerada en abril por el Instituto Nacional de Criminología, quien determinó que carecía de las condiciones externas para mantenerse en un ambiente semi-institucional.
Queremos darle tranquilidad a las familias y a todas las personas privadas de libertad de que nuestros protocolos se siguen cumpliendo y seguirán cumpliéndose y que estamos todos los días en el sistema penitenciario, todas y cada una de las personas que trabajamos en él, cuidando de nuestra gente. Para este 8 de agosto, el Ministerio de Justicia registró 5 casos nuevos de coronavirus, 2 en la población penal y 3 funcionarios, de los cuales 2 tienen nexos externos, para un total acumulado de 70 casos activos en la población penitenciaria y 95 funcionarios. Hacemos una pausa, ya venimos con más información. Un programa de la cadena alemana Deutsche Welle que nos pone al día con diversos métodos para salir de la pobreza y aumentar nuestro capital a nivel personal e industrial. Economía creativa. Los domingos a las 8:30 de la mañana, solo en 13. Costa Rica Televisión. Bien, este próximo lunes vamos a estar conversando en este Café Nacional de temas importantes en el área de salud. La piel es nuestro órgano más grande y hay que cuidarla. Así es, de este tema vamos a estar hablando para que evitemos cualquier tipo de enfermedad. La esperanza tejiendo el futuro, un pueblo en marcha pero sin apuros, Costa Rica. Gracias por continuar informándose con Costa Rica Noticias. Las pólizas internacionales de solo $9.4 por día facilitarán el ingreso de turistas al país y ayudarán a reactivar la economía. La nueva reforma al decreto permite los seguros médicos internacionales siempre y cuando cubran los tratamientos de la COVID-19, el alojamiento en caso de ser necesario en cuarentena. El presidente ejecutivo del INSS informó que desde este viernes 7 de agosto, la entidad ofrecerá una nueva opción de seguro para viajeros, la cual ya se encuentra debidamente registrada ante la Superintendencia General de Seguros, SUGESE. Por $9 diarios, un turista de 45 años podrá visitar Costa Rica durante 2 semanas, con la protección y el respaldo de nuestra aseguradora costarricense. Hace pocos días nos comprometimos a brindar una segunda opción a los turistas con el único objetivo de aportar a la reactivación del turismo y evitar hasta donde fuese posible la saturación de los centros de salud públicos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Ofrecemos hoy esta nueva alternativa con precios más asequibles que estamos seguros nos permitirán brindar protección a cientos de turistas. Arias dijo que la finalidad es reactivar el turismo y evitar hasta donde sea posible la saturación de los centros de salud públicos. Por su parte, el ministro de Turismo, Gustavo Segura, manifestó que los turistas también pueden optar por las opciones internacionales de su preferencia, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Podría utilizar un seguro internacional en la medida en que cumpla con 4 condiciones básicas. Primero, que ese seguro vaya a estar vigente durante su estadía en Costa Rica. Segundo, que ese seguro explícitamente incluya gastos médicos o de internamiento por la eventualidad de un contagio de COVID por al menos $50,000. Esto nos garantizaría que cubriría el costo de esos gastos médicos o de internamiento. Tercero, que el seguro incluya una cobertura por extensión de la estadía y hospedaje en caso de tener que guardar cuarentena. Para esto, los turistas deben aportar una certificación, ya sea en inglés o en español, donde vengan muy claras esas condiciones. Los turistas interesados pueden comprar la póliza por internet o cotizar el seguro de viajeros en el sitio web del Instituto Nacional de Seguros. Los fondos de avales ofrecerían tasas de interés más bajas y plazos de 15 años para las empresas afectadas por la COVID-19. Las empresas que fueron afectadas por la COVID-19 y requieran de financiamiento por medio del fondo de avales deberán comprometerse a mantener el nivel de empleo existente en el momento de emitir el aval e intentar restablecer los empleos perdidos durante la pandemia. Según el presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, las empresas que resulten beneficiarias de estos créditos tendrían tasas de interés más bajas y plazos de hasta 15 años. Este fondo de avales lo que hace es otorgar
una garantía, una fianza del Estado por el 80% del crédito, y simplemente lo que le dice al banco es: usted ayude, va a jugarse usted con un 20%, yo me la juego con el 80%, pero necesito que le ayude a las empresas. Es importante que las empresas se arrimen a los bancos, que las empresas sepan que tienen que poner garantías, que el 80% lo va a poner el Estado, pero que ellas tienen que poner garantías en ese sentido, y tienen que probarle a los bancos, primero, que pueden sobrevivir, segundo, que el sobrevivir permite eventualmente pagar. Eso les permite accesar un crédito a más largo plazo, que pueden accesarlo hasta 15 años plazo, a una tasa de interés mucho más baja, porque están contando con un 80% de garantía del Estado. De aprobarse este proyecto de ley presentado el pasado jueves a la Asamblea Legislativa, se contaría con un capital de $300 millones provenientes de un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica. El fondo facilitaría financiamientos para capital de trabajo y readecuación de deudas. Nosotros estábamos visualizando con algunos análisis que esta medida podría alcanzar. Actualmente la población atendida es cercana a los 90.400 empresas. Entonces lo que se visualiza es que es una medida poderosa, pues dependerá en su momento de los cálculos que se realicen, pero también de esas 90.400 hay 35.000 microempresas y que se pueden alcanzar una gran cantidad. La misma varía porque la estimación de cuántos empleos son, al final varía del tamaño de las empresas beneficiarias. Entonces sería inadecuado señalar un monto de empleos totales, pero sí por lo menos decir que cerca del 20% de las empresas del país estarían siendo beneficiarias. Este proyecto de ley será impulsado como prioridad en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. El ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, deberá dar explicaciones a los diputados sobre la minería ilegal en Cruzitas. Antes de dejar su puesto en el Ministerio de Ambiente, los diputados quieren que Carlos Manuel Rodríguez rinde cuentas al país de su gestión y responda a las preguntas de los legisladores relacionadas con la minería ilegal que se da en Cruzitas actualmente. Este jueves, en el plenario, los diputados aprobaron con 40 votos una moción que indica que el jerarca deberá comparecer sobre las acciones realizadas por el MINAE en torno a la minería ilegal de Cruzitas de San Carlos, finca Vivoyet y terrenos aledaños. Además, deberá referirse a la Ley 8.904, reforma al Código de Minería y sus reformas a la ley para declarar a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto, lo que permitió la demanda de la empresa Infinito Gold contra nuestro país. Con la firma de más de 23 diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, he presentado junto con mis compañeros María José Corrales y mi compañero Jorge Luis Fonseca esta moción para llamar a comparecer al ministro Carlos Manuel Rodríguez, el ministro del MINAE, que me parece que antes de asumir un puesto internacional de prestigio, primero debería darle explicaciones al país acerca de su gestión en materia ambiental y específicamente en el caso de la minería en Cruzitas y las devastadoras gestiones y resultados en contra del ambiente con un alto impacto socioeconómico en contra del Estado costarricense. Por eso creemos fundamental que el señor ministro comparezca ante el plenario legislativo, porque tenemos muchas preguntas para formularle y ojalá que pronto podamos tenerlo aquí al señor Carlos Manuel Rodríguez para que ofrezca detalles de su gestión en materia de la administración de Cruzitas y la minería en nuestro país. Rodríguez presentó esta semana su renuncia de manera oficial para asumir la dirección del Fondo Mundial Ambiental. La renuncia del jerarca se hará efectiva el próximo 31 de agosto. La nueva serie llamada Juguemos del MEP para que los estudiantes puedan aprender desde casa se transmitirá a partir de hoy, 10 de agosto, por 13 Costa Rica Televisión. Juguemos es la nueva alternativa de aprendizaje que lanzará el Ministerio de Educación Pública para que los estudiantes aprendan desde casa. En cada episodio, los presentadores brindarán ideas para aprender jugando y motivando a los niños y niñas a hacer actividades en las que pueden sumar insignias que obtendrán al final de cada episodio. Esto a modo de medallas simbólicas que reconocen sus destrezas. Los capítulos son Movámonos, jugando con números. La lectura es alegría.
Día. Hagamos arte, contemos historias, mundo de sabores y más. Para nosotros en Café Nacional es un gusto este tipo de alianzas que se están haciendo entre el CINAR, la UNED y también el Ministerio de Educación Pública. A partir de este lunes, en la franja de Aprendo en Casa dentro de Café Nacional a las 9 de la mañana, le daremos la bienvenida a este programa, a esta serie de programas que se llama Juguemos y que pues la UNED preparó para continuar con el proceso educativo de los chicos y chicas que están en casa. Así que nos enorgullece ser parte de esto. El programa estará en su pantalla a partir del próximo 10 de agosto, todos los días desde las 10 de la mañana por 13 Costa Rica Televisión, como parte de la franja horaria Aprendo en Casa de Café Nacional, también a través de varios medios de comunicación asociados a la Cámara Nacional de Radio y Televisión, Canartel, así como la Unión de Medios Regionales y Alternativos, también la plataforma de audiovisuales de la UNED y las redes sociales del Ministerio de Educación. Tendremos la oportunidad de observar unos maravillosos programas que se han desarrollado en alianza con la Universidad Estatal a Distancia. Esos programas se llaman Juguemos. La idea es tener espacios lúdicos con facilitadores que nos permitan, en conjunto con los chicos, desarrollar ideas innovadoras y creativas, pero también para aprender de la mano con estas ideas. La serie consta de 15 capítulos cortos para realizar actividades lúdicas en que los niños de 7 y 9 años puedan participar. Iniciamos con las noticias internacionales. En Panamá, un grupo de 1.500 migrantes pidieron que se les permita continuar su camino a pesar de la pandemia. Tensión en un campamento de migrantes en el sur de Panamá, cerca de la frontera con Colombia, donde 1.500 migrantes irregulares llevan más de 6 meses varados en la selva, en condiciones precarias en medio de la pandemia. Exigen que los dejen continuar hacia Estados Unidos y México, pese al cierre de las fronteras en Centroamérica por la situación sanitaria. Realizó actividades hostiles contra la población, contra algunos bienes de la población, y contra las instalaciones de Senafrón, y hasta golpearon con algunas piedras que no llegó a mayores unidades de la policía. Esto no se pudo permitir. Hubo la judicialización del caso que está en proceso. Son 12 personas. Cualquier situación, repórtela automáticamente al director, a la Dirección de Servicio Nacional de Frontera, que es el que tiene la custodia policial en ese sector, para judicializar el caso. Durante la escalada de violencia, según la Fiscalía panameña, un grupo de migrantes incendió algunas instalaciones con material sanitario y ayuda humanitaria. Los disturbios terminaron con 12 detenidos y enfrentamientos con la población local. El gobierno ha anunciado 280 deportaciones tras diversos actos violentos. Brasil superó las 100.000 muertes por COVID-19 y 3 millones de infectados. 1000 globos rojos surcaron el cielo en la playa de Copacabana en Río de Janeiro este sábado por los más de 100.000 muertos que se ha cobrado el COVID-19 en Brasil. Globos rojos y cruces negras que la ONG Río da Paz instaló en la playa como crítica a la gestión de la pandemia por el gobierno brasileño. Este es un acto de ciudadanía. Me duele estar aquí, que el día de mañana mi hijo no esté a mi lado en el Día del Padre, aunque sí lo esté espiritualmente, y me duele mucho ver a la gente que dice que esto es mentira, que es un bulo y un acto de terror, decía el padre de una víctima del COVID-19. Mientras se superan los 100.000 muertos y los 3 millones de infectados, los hinchas del equipo Palmeiras celebraban en Sao Paulo, sin distancias ni mascarillas, la victoria sobre el Corinthians en la final del campeonato paulista. Así de nada sirve que los partidos se celebren sin público. Por eso un colectivo de actores ha endosado capa negra y guadaña para simular la muerte y concienciar a la población de la necesidad de protegerse contra el COVID. Italia, Francia y España registran un repunte en los casos de COVID-19. París impone la mascarilla. En Francia ha aumentado la circulación del virus, 12 fallecidos en 24 horas y casi 2.300 nuevos contagios. Bajo multa de 135 euros, la mascarilla será obligatoria entre otros sitios en las orillas del Sena y el canal Saint-Martin, en los principales mercados de la capital francesa o en zonas turísticas, como los alrededores del Sacré-Cœur.
Es necesario pero complicado, no podemos respirar bien y es difícil entendernos con los clientes porque también llevan mascarillas, aunque estemos a 1,5 metros. Mejor usar mascarillas si podemos trabajar en lugar de estar confinados. España se ha situado en la 11ª posición del mundo en número de contagios con 314.000 casos, tras adelantar al Reino Unido, según la Organización Mundial de la Salud. Cataluña ha vuelto a registrar un nuevo repunte con 1.275 infectados. La previsión de número de contagios indica que será más intensa cuando bajen las temperaturas y aumenten las reuniones en lugares cerrados. Italia sufre un repunte de contagios hasta los 463 en 24 horas. Roma ha confirmado 38 nuevos casos, de los que 22 fueron importados desde Rumanía, India, Croacia, Ucrania, Rusia y Tailandia. Y no solo el COVID-19 afectó el turismo en Italia, ahora también lo hace un enorme glaciar. Un enorme glaciar amenaza con desprenderse del Mont Blanc en Courmayeur, un municipio italiano en los Alpes. Como medida preventiva, 70 personas han sido evacuadas y se han cerrado al tráfico algunas carreteras. Según el director de Gestión de Riesgos Naturales del Valle de Aosta, la cantidad de hielo que podría deslizarse montaña abajo equivaldría al Duomo de Milán. Una situación que ha dejado a los hosteleros sin turistas. Muchos clientes llamaron porque tenían miedo de que no pudiesen venir a comer aquí. Tenían miedo de venir por el glaciar. Así que hemos perdido clientela. Es verdad que hay avalanchas en invierno y existe la posibilidad de que haya desprendimientos en verano. Pero en mi opinión, el riesgo es muy bajo. El desprendimiento podría deberse al cambio brusco de temperatura que subirá durante el fin de semana. Se prevé que la situación de peligro máximo se prolongue hasta el lunes. Un accidente aéreo en India dejó como saldo 18 muertos y 100 personas hospitalizadas. La tragedia aérea ha dejado un panorama desolador en India. Un avión de Air India Express que venía de Dubái se ha estrellado este viernes en la localidad de Karipur, a 30 kilómetros de Calcuta. A bordo viajaban 190 personas, entre ellos 10 niños y 7 miembros de la tripulación. El vuelo formaba parte de un programa de repatriación por la COVID. Los voluntarios se desplazaron a la zona para ayudar en las labores de rescate. Encontré a una niña debajo de una caja en el avión. Cuando la cogí vi que tenía heridas graves en la cabeza. Era una niña pequeña, tendría 1 año y medio. La trasladé en el coche. Si hubiese ido en ambulancia, tal vez podría haberse salvado. Al llegar al hospital había muerto. El avión, que había intentado aterrizar sin éxito en 2 ocasiones, sobrepasó la pista debido a la fuerte lluvia y se precipitó por una pendiente antes de partirse en 2 trozos. El accidente ha dejado 18 fallecidos, entre los que se encuentran los 2 pilotos, y hay más de 15 heridos graves, pero la mayoría de los pasajeros pudieron salir por su propio pie. En el campo deportivo, en 4 años de existencia, primero como Sporting San José y ahora como Sporting FC, tanto en masculino como en femenino, este club incorporó el fútbol de amputados a su cartera. Sporting FC. Quizá este nombre se le haga familiar porque aunque solo tiene 4 años en el fútbol nacional, este 2020 logró subir a Primera División tras vencer en la final a Escasuseña. Este club asumió la franquicia que dejó Generación Saprissa y rápidamente se volvió protagonista en la Liga de Ascenso, y es lo que pretende hacer ahora como Benjamín en la División de Honor. Pero este club no es solo un equipo de Primera División, es también ligas menores, fútbol femenino, que por cierto figura en los primeros lugares de la tabla, y ahora también será fútbol para amputados, así lo anunciaron recientemente. Todo esto es parte del trabajo social que desea realizar el equipo, según el director deportivo y también entrenador del primer equipo, Randall Rowe, quien además aseguró que este proyecto se trata de deporte e incluso piensan en llegar a tener un equipo de baloncesto nacional. Ahora el tema de fútbol amputados y sí, podríamos tener una posibilidad más adelante con fútbol playa y con básquetbol también. Hace un año, los hermanos José y Osael Maroto, antiguos dueños de la empresa Maica, asumieron el club y se trazaron objetivos que, según Rowe, con mucho trabajo, incluso los llevará a tener un centro de alto rendimiento similar al que acaba de estrenar Liga Deportiva Alajuelense en un corto plazo. Tener nuestro propio centro de formación, ¿verdad? Tener un estadio
tener algo similar a lo que tiene Alajuela en este momento para poder desarrollar más a los jóvenes. Y se está buscando las posibilidades de tener esos terrenos para tener nuestras propias canchas, nuestros propios estadios y poder hacer muchas cosas más que solo con espacio, ¿verdad? Que en este momento es muy limitado. Actualmente los equipos de esta franquicia entrenan en el estadio Ernesto Romuser de Pavas, lugar donde el equipo montó un proyecto de ligas menores apoyando jóvenes de zonas marginales de la zona de Pavas con el respaldo de la Municipalidad de San José. Y tal y como los equipos ya lo presagiaban, por lo que se prepararon desde el torneo anterior, la apertura 2020 no tendrá gente en las graderías de sus estadios. Y ante ello, cada equipo tiene planeadas estrategias para subsanar un importante faltante económico. Las dudas quedaron aclaradas. Por lo que resta del año, el fútbol tendrá sus gradas vacías. La segunda ola pandémica producto del COVID-19 no se materializó en disminución, y más bien en las últimas semanas se incrementaron los casos y las lamentables pérdidas humanas. Ante esto, el Ministerio de Salud estableció que ningún espectáculo o actividad deportiva podrá tener asistencia a sus estadios o inmuebles. Así las cosas, el panorama ya se lo presagiaban los dirigentes de nuestro fútbol, quienes desde que acabó el torneo anterior comenzaron a trabajar en estrategias para que esto no afectara en tanto las finanzas de sus equipos en el corto plazo, cada quien con sus formas, pero subsanando el faltante que tendrán en taquillas. Al menos nosotros somos un club que las taquillas en el presupuesto era muy bajo, muy bajo. Te estoy hablando de entre un 18 y 17%, por ahí anda las taquillas del semestre. Entonces lo que estamos haciendo es rebajando gastos que hacíamos y también hasta en la planilla. La estamos bajando un poco para no tener que contar con ese porcentaje de la taquilla. Tenemos que innovar y hacer cosas diferentes, tocar otras puertas que no se tocaron, tratar de implementar el sistema de mantas de otra publicidad en cuanto a lo que podamos hacer para enfrentar esta nueva temporada y a la misma vez seguir pensando en el siguiente. Entonces hemos estado afinando el lápiz y tocando puertas para poder enfrentar el siguiente torneo. Colocación de jugadores en el fútbol extranjero, por eso se está apostando a un proyecto joven, sabiendo que los jugadores de cierto nivel de edad son los que se pagan mejor y se colocan mejor. Una reestructuración en todo el orden financiero y presupuestario del club para poder limitar los gastos y también los ingresos, determinarlos para cuentas fijas y gastos fijos, ¿verdad? El otro tema que me parece importante con el que se está trabajando, que podría mejorar mucho no solo la situación del Herediano, sino de los clubes en general, corresponde a la posibilidad y a la lucha que se está dando como clubes para que se apruebe el proyecto de ley para el patrocinio de las marcas de licores en los eventos deportivos, en el concreto en el fútbol. Por lo que se constata, si bien es probable que la economía de los equipos se vea algo golpeada en el futuro próximo, también desde que se reinició el certamen anterior sin la opción de las taquillas, los clubes han trabajado pensando en que esta opción continuara para la apertura 2020, razón por la cual esperan que el golpe económico no sea tan duro. Hasta acá esta edición, muchas gracias por su compañía. Recuerde que lo esperamos al ser las 12 mediodía y también posterior al noticiero la conferencia de prensa con los datos de la pandemia desde Casa Presidencial. Estaremos llevándole toda esta información. Que pase un lindo día.